Buenas tardes, soy Heidi Hernández, estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Y en la tarde de hoy les voy a hablar un poco acerca de la crisis financiera, de las crisis financieras de la globalización, de Edgar Viera Posada. Bueno, para empezar, les voy a contar un poco acerca como tal del marco conceptual de las corrientes keynesiana y neoliberal de la economía de mercado. Esto pues para dar como tal un inicio acerca de o unos conceptos básicos acerca de las crisis financieras de la globalización que nacieron pues a partir de estas dos corrientes principalmente. Bueno, la corriente neoliberal se empezó a aplicar a finales del siglo XX. Esta corriente se basa principalmente en la defensa de un sistema capitalista. Esto quiere decir que apoya la libertad económica y el bien conocido libre mercado, que pues, como bien sabemos, siempre se ha regido por incluir la privatización y la desregulación, es decir, que siempre quiere o busca avanzar como tal hacia esa total mercantilización de vida, ¿sí? Entonces, esta corriente representa como tal la fase actual de la globalización que tiene como soporte el de un modelo de economía de libre mercado. Bueno, la otra corriente de las que les iba a hablar es la corriente keynesiana. Entonces, pasada la Segunda Guerra Mundial, ya se contaba con un mundo industrializado, capitalista, que en determinado momento decidió poner en marcha el modelo keynesiano. Entonces, este modelo consideraba que el Estado mediante el gasto público podía influir en las tendencias económicas y desarrollar actividades que orientaran a tener rendimientos positivos ya fuera en sectores como educación y salud. Esta corriente fue propuesta principalmente por John Maynard Keynes. Él se destacaba él se destacó en su obra principalmente por tres ideas. Entonces él decía que la política económica era una herramienta clave para sacar a un país de la crisis. Otra de sus ideas era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. Y finalmente, que la mejor manera que podían los gobiernos de estimular la demanda era utilizando la política fiscal o el déficit público, ¿sí? John Keynes falleció en 1946. En este momento se estaba empezando a coger como tal las propuestas que él tenía. Eso es como he dicho anteriormente. El principal aporte de Keynes fue el de la posibilidad de un país de corregir como tal las crisis, amenazas y de un país mediante sus propuestas. Esas propuestas se implementaron en los años 1948 y 1970. A este momento en que, en que se decide implementar sus propuestas, se le conoce como la edad de oro del capitalismo controlado. Pero esto fue algo que duró 3 décadas, porque tiempo después el presidente Nixon en el año 71 decide tomarlo. ¿Qué pasa? Que la aplicación de este estado de bienestar no fue fácil de llevar a cabo debido a que los costos que asumía el Estado llegaron a límites muy difíciles de manejar. Entonces, que debido al otorgamiento de subsidios, la apuesta a competir de sectores como la salud, el aumento de la información laboral,
Esta debido a la inestabilidad de los contratos temporales, los desajustes de las crisis financieras que surgieron como consecuencia de la especulación. Esto acabó con los ahorros del Estado, las empresas y los particulares. Entonces, fue debido a esto que, a pesar de que era un buen planteamiento, no dio resultado. Un ejemplo de esto fue Suecia, que era como tal un prototipo de este modelo. Entonces, ¿qué pasó en Suecia? Se frenó el crecimiento económico, se vieron mayores gastos del Estado, adicional a esto se vio un gran ausentismo laboral, una jubilación anticipada y un mayor envejecimiento de la población. Entonces todo esto se juntó y dio paso a que no se pudiera llevar a cabo como tal este modelo. Además, que en los años 90 se generalizó mucho la globalización. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo keynesiano fue reemplazado por el modelo liberal, que había estado unos años antes, y se establece como tal, como un modelo que supuestamente reivindica al individuo. Entonces, que tiene derecho a la propiedad privada, a la competencia, al mercado. Además de eso, que se evidencia que en este modelo no se tiene ninguna intervención del Estado en la economía, ¿sí? Esto pues generó muchas cosas, así como generó ciertas ventajas que son el libre mercado, la competencia, entonces que se pueden comercializar con diferentes gobiernos, se puede tener mucha variedad de productos y servicios, ¿sí? Esto pues de alguna manera genera ciertos beneficios, pero entonces ya empiezan a verse cierto tipo de desventajas que son la desigualdad, el monopolio, los problemas económicos, además de eso los problemas ambientales que a menudo han ido aumentando, ¿sí? Que que lo que se busca con este modelo es generar mayor ganancia en el menor tiempo posible y que no se respetan los procesos ni las normas y que además de eso se aprovechan de los recursos no renovables constantemente y de la calidad de vida de las personas de manera irresponsable. Entonces esto ha generado que se evidencia una gran crisis empezando con estos dos modelos. A continuación, mi compañero les va a seguir contando un poco acerca del tema. Bueno, y continuando con este podcast, voy a compartirles información sobre la crisis financiera del 2008. Em, bueno, esta crisis surgió en el interior de Estados Unidos, luego en el año 2009 se desplegó hacia todo el planeta. Entonces, digamos, esta crisis pues afectó bastante a las familias. Em, y digamos que esta crisis, o sea, surgió a través de mucha liberación financiera, o sea, de los bancos, donde empezaron a prestar mucho dinero, o sea, las familias empezaron a endeudar bastante, donde después no tenían cómo pagar, cómo responder con esos, digamos, créditos. Entonces hizo que esta crisis pues afectara a todo el mundo. Em, También hizo que, digamos, o sea, se salió de las manos esta crisis ya que los bancos prestaban mucho dinero, pero no tenían un adecuado, digamos, una adecuada regulación. Entonces hizo que pues existiera una burbuja y se saliera de control toda esta situación. Bueno, también digamos que esta crisis, o sea, lo más fuerte de esta crisis fue, digamos, lo de las hipotecas, o sea, digamos, sobre los préstamos para crear viviendas. Entonces, o sea, mucha gente empezó a pedir dineros y, y los bancos, o sea, digamos que no pedían mucho papeleo, o sea, mm, digamos que no hacían todo un proceso, o sea, legal, digamos, para hacer constar que podían pagar después estas deudas. Entonces, mucha gente compraba casas, las revendía y así, hasta que surgió esta burbuja. Y esto fue el detonante
para que surgieran, digamos, otra burbuja ya mundial, o sea, más grande. Entonces aquí se empezó, digamos, ya, o sea, no fue una crisis financiera, sino también, digamos, ya, digamos que esta crisis, o sea, de los bancos, afectó también a las firmas de seguro donde aseguraban estos pagos y como eran, o sea, eran muchas, o sea, eran muchos pagos, o sea, en cantidades, entonces hizo que también afectara estas firmas. Eh, Hubieron también empresas, o sea, empresas, digamos, líderes, o sea, líderes mundiales, donde no soportaban esa, ya se, digamos, se declaraban en quiebra, entonces hizo que, digamos, que el mundo, o sea, que digamos que en el mundo se creara pánico y en los mercados financieros o en la bolsa, digamos, o sea, del mundo, en la bolsa de mercado, también se crearan, digamos, movimientos, o sea, muy bruscos o movimientos, o sea, digamos, hubo mucha volatilidad. Y bueno, por otra parte, o sea, analizando, digamos, como el origen de esta crisis, eh, pues se basa que en el año 2001, pues hubieron unos atentados terroristas contra Estados Unidos. ¿Qué pasa? O sea, esto pues generó, digamos, como una microcrisis, o sea, una crisis, o sea, mediana. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Estado? Bajar las tasas de intereses para que las personas invirtieran, o sea, digamos, tuvieran como la iniciativa de invertir, de pedir préstamos. Y pues muchas, o sea, muchas familias, como pues la tasa de interés estaba baja, pues obviamente tuvieron la iniciativa de adquirir créditos. Y a medida que esto, digamos, con el tiempo fue, digamos, del 2001 al 2004, pues estas tasas de intereses estuvieron por el 1%. Entonces, muchas personas en todo ese tiempo pues fueron adquiriendo y la mayoría pues fueron invertidos en casas, en finca raíz. Y, y en el 2004 ya digamos, o sea, la tasa de interés subió hasta un 5% pues para mantener como controlar la inflación. Y ahí digo, hubieron muchas personas pues que no tenían como el respaldo, o sea, el respaldo para pagar o el presupuesto. Pues algunas de las personas, eh, o sea, fueron, digamos, se fueron demorando en pagar, tenían intereses, o sea, intereses morosos. Entonces, también se fue evidenciando que, digamos, con el tiempo se iba creando, pero pues la gente todavía no se da cuenta, o sea, los bancos todavía no, como que no sospechaban que esto iba, digamos, iba a avanzar de una manera que iba a generar una crisis mundial. Con el tiempo también muchas personas, o sea, digamos, del entorno económico o economistas, pues que sabían y entendían del tema, eh, digamos, especulaban, o sea, que iba a haber una burbuja inmobiliaria. Pero los bancos, o sea, los bancos no, pues no creían que esto iría a pasar. O sea, digamos que ignoraban todos estos temas, pero digamos, personas, o sea, hubieron personas pues que entendían como el movimiento, pues el sistema financiero y estaban analizando y pues que, digamos, que en unos años iba a haber la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasó? O sea, a partir de esto, pues se generó mucha especulación en la bolsa en la bolsa de valores. Entonces, pues ciertos inversionistas entendían y decían, digamos, especulaban que iba a haber una crisis, que todos esos créditos hipotecarios no se iban a poder pagar, se iban a atrasar en las cuotas y todo eso. Entonces, las aseguradoras, pues también perdieron, o sea, entraron en crisis porque pues perdieron mucho dinero porque igual si las personas no pagaban, pues ellos también perdían. Entonces, algunos inversionistas empezaron a comprar, o sea, a comprar todas esas hipotecas en formas de CDO. ¿Qué es un CDO? Digamos, es un título o un conjunto de instrumentos de título de deuda. Entonces, esto se puede negociar en la bolsa de valores. Entonces, algunos inversionistas, pocos, pues decidieron invertir en que o sea, en que,
digamos, en que iba a surgir una crisis, en que las personas no iban a poder pagar esos préstamos, entonces tenían que pagarle trimestralmente a los inversionistas y, digamos, lo que le pagaban al seguro tenían que pagarle a los inversionistas si esto no se, si estas cuotas no se podían pagar. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, pues las personas no tenían dinero, o sea, no tenían de dónde pagar porque digamos que eso fue que esas, que esos préstamos, o sea, solo eran firmar papeles y ya les soltaban, digamos, bastante dinero y todo eso era invertido en casas. Entonces había muchas casas, bajaron de precio, no había quien compre porque pues todos estaban en crisis. Entonces algunos inversionistas pues digamos que tuvieron algunos márgenes de rentabilidad pues muy altos, pero la gran mayoría pues entró en crisis. Y para concluir pues, o sea, digamos que hubieron muchos actores, o sea, responsables, porque por ejemplo, los bancos, em, no, o sea, prestaron dinero, digamos, sin saber, sin hacer como un estudio adecuado para que las personas, pues, si verdaderamente tienen el respaldo o no. Entonces, muchas personas pidieron dinero, pero pues no sabían cómo iban a pagar. Em, Segundo, pues, todo ese dinero fue invertido la mayoría en fincas raíces. Entonces, pues digamos que hubieran muchas viviendas, pero después no había quien compre, o sea, nadie pensaba que la finca raíz se iba a desvalorizar tanto. Entonces, a la hora de, primero adquirieron esos, digamos, préstamos, entonces ya tenían esas casas, pero a la hora a la hora pues de la verdad es, digamos que esas viviendas, o sea, ya no valían, digamos, se desvalorizó mucho. Entonces nadie quería comprar y pues de ahí surgió todo esto. Por otro lado, pues digamos ya para que esto, o sea, no volviera a suceder o no vuelva a suceder, pues digamos que ya quedó una gran experiencia de que pues se tiene que hacer un respectivo, o sea, un respectivo estudio, pues regulatorio para que esto no, o sea, no se vuelva a salir de las manos, para que el sistema financiero pues no falle y marche pues de una manera correcta. Y bueno, adicional a esto tenemos que pues la globalización, además de ser una herramienta, es un proceso multidimensional que pues el cual nos ha permitido desde a mediados del siglo XV y el siglo XIX tener un concepto y una focalización de los países hacia este tema, con fin de poder evaluar las economías y hacer una evaluación y análisis de a través de los mercados de divisas, y así pues tener una mayor supervisión. Sin embargo, pues la prolongada crisis que se ha reflejado en los casi nulos niveles de crecimiento de las economías de los países desarrollados en mediados del siglo XXI actualmente, a partir más o menos de los años 2008-2020, hemos tenido un casi nulo crecimiento económico, con cifras negativas que van desde los modestos 0.2% de aumento de su PIB, con lo cual pues puede conducir a las naciones nacionalizadas a un amplio periodo de recesión por años, que además, dada la magnitud de los niveles de los endeudamientos, perdón, em, endeudamientos y déficits fiscales que no son recuperados en el corto tiempo. Son recientes cifras del banco Deutsche en 2011, el cual pues nos indica que la deuda pública en que en las economías industriales se maneja hoy en día pasó de un 77% del PIB en 2007 a un 104% para el 2010. Factores como los índices en las tasas de cambio, las tasas de divisas, los mercados de valores. También pues esto genera un efecto negativo en lo que llevaban hasta ese año en el crecimiento y recuperación de lo que fue la crisis del 2018, viéndose afectado por muchas cosas, muchas eventualidades de año tras año,
como pues en su momento también llegó a afectar la problemática que tuvo Japón con su daño nuclear, con su terremoto, con tsunamis, siendo pues una economía fuerte, aportante pues a la globalización en tecnología, en oportunidades de innovación y de poder industrializar un producto a base de pues políticas que permitan generar empleo. Lógicamente pues se desarrollaría en el país local, siendo nosotros economía emergente, pues nosotros tenemos como pues recuperación nuestro sector primario y secundario, siendo fuertes en lo que es la agricultura, aportando globalmente pues el sustento y pues la comida, por decirlo así, para muchos países. ¿Qué ha pasado pues también con la globalización y por qué pues nos ha afectado tanto las crisis? Cuando un país entra en guerra, lo primero que pues se afectan son sus niveles en el mercado, sus índices en las empresas que pues contribuyan a la tasa de valores mundial. Eh, Problemáticas como lo son del Medio Oriente, países como Siria, Egipto, también lo que es ahorita el encuentro entre Israel y Palestina, son problemáticas que pues afectan de una u otra manera la economía y pues alteran que pues las inversiones y los inversionistas sean pues de interés querer y agregar algo a ese país obteniendo tal vez algún beneficio. Estos beneficios pues como ya bien decía en países emergentes debido a la pandemia pues se han disminuido aún más, entrando pues año tras año en políticas, en reformas tributarias, como lo hemos vivido actualmente en Colombia, un ejemplo, que con una reforma tributaria desestabilizó la base social que teníamos y pues llevó a un enfrentamiento entre la clase baja con la clase de alta, que pues ahorita pues también evidenciamos bajo niveles de corrupción el manejo de los recursos públicos. Eh, pues esto, sumado a todo lo que ya he hablado y sumado a todos los países como lo son Venezuela, actualmente todos en algún tipo de deuda pública, bien sea paganos a la corrupción, bien sea paganos a una problemática externa, eh, no ha dejado crecer el mercado como tenían en proyección las grandes naciones. Eh, a raíz de todo esto, pues los grandes países y las economías decidieron controlar todas estas crisis preventivamente, haciendo una supervisión y un análisis a través de un instrumento. Instrumento pues para muchos beneficioso y contradictorio pues para otros. Sin embargo, pues hay que resaltar que pues también es muy importante la creación en 2010 de lo que fue el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el cual pues su función fue apoyar o es apoyar a países en dificultades adquiriendo la deuda pública en un mercado secundario y pues también convenir líneas de crédito pues a los estados. Pues también podemos observar cómo a través de todas estas crisis, a través de la crisis de 2018, a través de la crisis que generó la pandemia ahorita con el COVID-19, son crisis que de una u otra manera han afectado a sectores muy importantes como lo son en su momento el sector petrolero, el cual pues hemos visto cómo ha disminuido su aporte. Sin embargo sigue siendo muy alto porque pues también tenemos que ver que la mayor entrada de Colombia, por lo menos actualmente como se maneja la economía,
es a través de los precios del petróleo y los precios internacionales que pues estos manejan. Se tiene que pues el año pasado, si no estoy mal, se disminuyó debido a un conflicto, a una guerra entre precios que hubo entre Rusia y también Emiratos Árabes, los cuales son los mayores productores, son los mayores almacenadores y productores de petróleo que pues tiene el mundo, y esto hace que pues tengan una posición favorable y se mantengan a base de lo que pueda pasar en un futuro. ¿Qué pasó? Pues tuvieron la confrontación de que pues uno quiso disminuir su valor, Rusia quiso confrontar la situación y realmente el precio del petróleo se fue a piso, teniendo como pues consecuencia mucho desempleo en Colombia por lo menos. Se vieron casos donde pues la industria no llegó a aguantar porque pues sus niveles de producción era a un precio mínimo de $46, inclusive el petróleo llegó a ser hasta regalado le tocaba, porque pues ya era a los menos 17, menos $19 creo, que llegó a estar obviamente pues en un día. Esto pues es lo que nos afecta y lo que podemos ver en los mercados bursátiles, que todo este tipo de problemáticas, inclusive la opinión de un fundador de alguna institución, como lo vimos también con Elon Musk, creador y fundador de Tesla, eh, que con una opinión desestabilizó gran parte de sus acciones, y pues esto contrajo un poco más la economía. ¿Qué busca la creación de todas estas herramientas y todas estas instituciones que se han tomado a la tarea muchos países en la preocupación de que pues una crisis global por alguna problemática pueda llegar a generar algo de inestabilidad y que se vuelva insostenible? Creería yo que pues Estados Unidos, aún en su lucha de que el poder político ponga límites a su nivel de deuda pública, pues teniendo claro de que pues es uno de los países que además de ser potencia, es también quien pues lleva una carga en deuda pública muy alta. En algunas ocasiones pues creo que llega a superar su PIB. Bueno, dentro de las industrias pues se espera un crecimiento con aporte de los gobiernos de una u otra manera, con énfasis a querer que pues se sostenga esa globalización, ya que pues para muchos países emergentes ha sido también base para pues cubrir el desempleo hasta en un 50%. Y pues de eso más o menos se trata lo que hemos indagado hasta el momento, de qué tanto puede llegar a afectar o qué tanto llegó a afectar, y es énfasis el sector financiero cuando nos habla de las crisis en los países y desde donde podemos observar y analizar todas las consecuencias que pues esto nos trae. Pues en el transcurso de los años y en el transcurso del estudio, pues tenemos que ser volátiles a los cambios que pues también nos presenta el sector. ¿A qué voy con esto? A que pues países emergentes que su riqueza está en la exportación de sus recursos naturales, deberíamos incentivar un poco más estas industrias, aprovechando los tratados que pues tenemos ya a nivel internacional, tratando, no sé, de incentivar un poquito más, en el caso de Colombia, el agro, dándonos un beneficio superior y una rentabilidad mayor, puesto que pues todos tenemos claro que Colombia en su más de un 70% es selva, y tenemos lo que tenemos es
tierra para poder cultivar y beneficiar al mundo con un granito de arena. ¿A qué voy? A que pues ya las industrias, los terrenos han ganado pues en innovación, en avances científicos. Colombia va a la par de Estados Unidos y pues la idea en sí es que la globalización sea justa en un nivel que no afecte las políticas locales. Y pues Colombia, ¿qué hemos visto en Colombia? Pues el nivel de corrupción no nos ha dejado, como quien dice, aprovechar algunos recursos, y lo que sí nos ha hecho es explotar algunos otros de mala manera por querer ponernos a la par. De todas maneras, para generar un proceso, una economía desarrollada, debemos empezar también desde los niveles de educación que pues se tiene también en el país. Hablo en caso de Colombia, siendo el tema global, porque pues casos como Colombia se viven en cada país, y pues mientras no sepamos o un manejo internacional no le dé buenos mecanismos a los recursos públicos o al control financiero, vamos a tener esa desigualdad y vamos a depender de los valores o de estos inversionistas en un mercado bursátil. Entonces, pues la idea de la economía es volver dinámico todo el sector financiero para pues en su cavidad no tener estos, como quien dice, estos errores drásticos y pues realmente dañinos para pues la evolución de lo que pues nos conocemos como hoy en día la raza humana. Bueno, pues continuando a esto, pues agradezco también la asistencia pues de mis dos compañeros en complemento a la información que pues le vinimos a informar, a comentar, a dialogar el día de hoy. Y pues sin más que decir, muchas gracias.